En esta semana llevamos más o menos como 7 días escuchando noticias acerca de cosas que están pasando en el mundo. Cosas como ¿qué? Como incendios. Esta ha sido la semana de ver cómo el Mediterráneo se ponía en fuego, ardiendo, miles de focos ardiendo por todas las naciones, todos los países, especialmente en el lado oriental, en el Mediterráneo oriental. Muchos incendios. También, a la vez, está habiendo todavía muchas tormentas de granizo, tormentas de viento, tormentas eléctricas. Hemos estado asistiendo a estos fenómenos con cierta expectación. Digo expectación porque estamos en un momento de la historia bastante sensible. Yo creo que todos, de alguna forma, lo estamos percibiendo. Los tiempos se están acelerando. Y las tormentas, los fuegos, los terremotos. Sin ir más lejos, acaba de haber un terremoto en Haití. Me decían de algunos lugares de América Latina que se estaban notando esos terremotos, esos temblores por muchas otras partes de América. Bien, todo eso nos está diciendo que estamos viviendo un momento de especial sensibilidad. Las tormentas, los terremotos nos hablan de presión. Un terremoto no acontece o no se forma de un momento a otro. No es algo repentino. Lo vivimos como algo repentino, pero no lo es. Es el resultado de presiones en el interior de la Tierra que llevan quizá años ejerciéndose, presionando una capa con la otra, un lugar tectónico con el otro, y eso está acumulándose por mucho tiempo. Nadie se da cuenta, no lo percibimos, no lo vemos hasta que ya no pudiendo más se produce el quiebre, el impacto. Esto nos habla precisamente de los acontecimientos que en nuestra vida ejercen presión y van ejerciendo presión a lo largo del tiempo. Pueden pasar años y tú no lo has notado hasta que de pronto oyes una noticia. ¿Sabes que tal persona se suicidó? Y entonces se produce la conmoción. ¿Cómo es que esta persona, que parecía una persona estable, que parecía alguien que estaba viviendo una vida pues medianamente buena, una persona que no parecía estar sufriendo, no parecía tener problemas, no parecía estar bajo presión, y sin embargo de pronto escuchamos una noticia terrible que sacude a la familia, sacude a los amigos, al círculo de amistades, sacude algunas veces a la sociedad si la persona es muy conocida, es un famoso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se haya llegado a ese punto? ¿Cómo es que de pronto somos sacudidos, conmovidos por una noticia así? Ocurre a veces a nivel matrimonial. De pronto nos enteramos que, ¡pum!, ha habido una separación, un divorcio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese matrimonio que a la vista de todo el mundo pues estaba bien, estaba funcionando, parecían felices, eran un matrimonio estable? Cuando ese matrimonio no es famoso, no es conocido, pues el impacto se queda a ese nivel, a nivel de amigos, a nivel de familia. Pero cuando el matrimonio es famoso, pues entonces tiene una mayor repercusión.
Estamos hablando de terremotos, tormentas que se vayan amasando y que no te das cuenta de lo que va a ocurrir hasta que de pronto ¡pum!, ha estallado. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de presiones no resueltas, a consecuencia de circunstancias acumulativas. Se acumulan a lo largo de los años y nunca se han resuelto. Estamos en un momento muy delicado porque la sociedad misma está siendo presionada. Lo hemos visto a lo largo de este año y medio. Una presión que aumenta, una presión que se acumula y finalmente la sociedad es sacudida. Si no resolvemos, si no aprendemos a discernir estas cosas y no aprendemos a resolverlas, finalmente nosotros también experimentaremos convulsiones grandes, terremotos personales o terremotos familiares o terremotos congregacionales. También una congregación puede ser sacudida y de pronto ha ocurrido algo que no esperábamos. Las noticias escuchamos a veces tal pastor, tal congregación, quizá muy famosa y por tanto tiene una mayor repercusión a nivel incluso mundial. ¿Cómo es posible que haya pasado esto allí? ¿No os suenan las noticias de que el pastor tal pues se declaró homosexual? Y de pronto ha venido una convulsión a la congregación. ¿Cómo es posible? Y si no es el pastor, pues es el líder de alabanza. O es alguien muy conocido, un evangelista. Este es el tiempo en el que estamos. Y es necesario que aprendamos una serie de cosas que nos ayuden a liberar las presiones de nuestro tiempo. La sociedad presiona. La sociedad presiona con su testimonio, la sociedad presiona con su inmoralidad. La sociedad presiona de muchas maneras. Los medios de difusión están de continuo presionando sin darnos cuenta. Y tenemos la televisión encendida durante horas en la casa y nuestros hijos la están respirando y están escuchando testimonio tras testimonio de inmoralidad. Están viendo cómo se ha normalizado hasta tal punto la crítica, la amargura, está tan expuesta que de pronto se ha vuelto normal el empezar a quejarse y murmurar en un hogar cristiano como si fuera uno mundano. No sé cómo estará el tuyo, pero es muy posible que de vez en cuando por las presiones que reciben tus hijos, porque van a clase y están en medio del mundo, y están en un mundo de presiones, y están en un mundo en el que la presión se libera de mala manera, de mala forma. ¿Cómo? A través de insultos, a través de peleas, a través de amenazas. Ese es el mundo en el que se ven envueltos nuestros hijos, quizá adolescentes, yendo al instituto. Allí se encuentran con esas presiones y con esa liberación de presiones a la forma del mundo. Nosotros, como reino de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos una tremenda responsabilidad. La responsabilidad de aprender a liberar esas presiones a la manera de Dios. No a la manera del mundo, a la manera de Dios. De manera que cuando sometidos a tantas presiones, nos vemos tentados a responder a esas presiones tan tremendas, psicológicas, mentales, emocionales.
a la manera del mundo y de la carne, es ahí también donde tenemos que manifestar nuestro ejemplo responsable como hijos de Dios. Vamos a ver qué medidas tomar, cómo podemos asegurarnos de que esas presiones no acaban quebrándonos, no acaban destruyéndonos, no acaban sacudiéndonos. Jesús puso un ejemplo muy interesante que lo vemos en Mateo capítulo 7. Él dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Cuando Jesús está hablando de esto, es consciente de que su predicación, su enseñanza, Él como maestro, está tratando de alumbrar, de dar entendimiento a la nación, dar entendimiento a los discípulos, precisamente porque sabe por dónde van a pasar, que van a venir sacudidas, que van a venir tormentas. Vengan de donde vengan, nos van a afectar. El otro día oíamos que el mar había entrado aquí cerca, en Santa Pola. Hemos visto imágenes de que el mar había inundado ciudades como Venecia. Y vemos la gente caminando sobre el agua, no al estilo de Jesús, porque están a muy poca distancia del suelo. El nivel del agua quizá está a medio metro del suelo, pero la gente va abriéndose paso en medio del agua. ¿Por qué? Porque ha llegado la inundación, ha cubierto la ciudad, por lo menos el suelo de la ciudad. Nosotros también estamos expuestos a esas inundaciones de inmoralidad. Jesús lo sabe. Y Jesús, de pronto, de una manera magistral, nos pone un ejemplo muy sencillo. El que escucha mis palabras y las hace. ¿Cuántas veces nos olvidamos a lo largo de los días de escuchar sus palabras? ¿Cómo está tu vida, tu relación espiritual con la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia la estamos recibiendo, escuchando, meditando, memorizando? Si no revisamos estas cosas, nos va a ocurrir lo que Jesús también anuncia en esa sencilla parábola. Pero el que no las hace, el que no las oye y tampoco las practica, es semejante al hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Los dos edificaron la casa, el sabio y el ignorante, el prudente y el necio. Y toda casa edificada donde esté, por un tiempo funciona. Pero cuando viene el terremoto, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las inundaciones, ¿cuál de las casas permanecerá? ¿Qué vida siendo sacudida se puede mantener firme? ¿Qué vida siendo presionada hasta el extremo no acabará en suicidio? Apocalipsis nos habla de ese momento en la quinta trompeta, cuando habrá tal presión sobre la gente, habrá tal acumulación de dificultades y de problemas, de ataques diabólicos, porque también tenemos que hablar de ello, ataques diabólicos a la persona, ataques diabólicos al matrimonio, ataques diabólicos a la familia, a la congregación, a la sociedad. ¿Cómo podemos estar seguros de que esos ataques y su acumulación no acabarán, como nos dice Apocalipsis en esa trompeta, que la gente buscará la muerte? Habrá millones de personas buscando la muerte y no la encontrarán.
Dice que la muerte huirá de ellos. La acumulación de estas presiones nos puede llevar al extremo. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros, los cristianos, los creyentes, que no vamos a ceder a esas presiones y no vamos a buscar la muerte? Jesús nos está advirtiendo desde esa sencilla parábola de Mateo 7. El que oye mis palabras y las hace, resistirá las presiones. El que escucha mi palabra, la guarda en su corazón y vive de acuerdo con ella, no importa las tormentas que vengan, no importa lo que nos veamos sometidos, aguantarán, resistirán. Serán una firme resistencia al enemigo. Estarán fuertes, estarán seguros, saben en quién han creído, conocen la palabra de Dios y la viven. El primer ataque del enemigo contra el pueblo de Dios es dejar de escuchar. ¿Sabes que desde el principio, desde que Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí y comenzó a transmitirle la ley, la primera palabra que le dijo es: oye a la nación, oye Israel, oye, escucha Israel. Tienes un Dios que es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Escucha. Si dejamos de escuchar, yo te digo que si dejamos de escuchar a Dios, le estaremos dando la oportunidad al enemigo. Le estaremos dando la oportunidad a la carne. Le estaremos dando la oportunidad al error, al engaño, a la mentira. No podemos dejar de escuchar a Dios. No podemos dejar de escuchar la verdad. No podemos dejar de escuchar la palabra de Dios. Escucha a Israel. El Señor tu Dios es uno y a Él amarás y a Él servirás. Amar a Dios. Por tanto, la primera obligación, responsabilidad, medida que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar es estar en conexión con nuestro Dios. Estar en conexión continua con el Evangelio. Acudir a la palabra de Dios cada día. Cada día. Porque cuando dejamos de hacerlo, sin darnos cuenta, la verdad, una vez sembrada en nuestros corazones, es desplazada. Y entonces alguien toma su lugar. Nos vamos olvidando y alguien entra a recordarnos, pero no la palabra de Dios, sino otras palabras. Es cuando el enemigo sabe que nuestra casa está limpia, vacía, que ya no tenemos ahí la presencia de Dios, ya no estamos recordando su ley, sus mandamientos, sus consejos, su verdad. Y entonces él ve que puede entrar y ocupar ese vacío. Permíteme decirte que es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, estar en contacto y comunión con el Evangelio. ¿Cuándo? ¿Una vez a la semana? El domingo, cuando estamos aquí, después de una semana de ajetreo, quizá de preocupación, de tensiones, de problemas. No es suficiente. Es muy bueno estar aquí, es muy bueno reunirse y congregarse con los hermanos. Dios bendice la unidad. Dios espera que su pueblo, como congregación, le alabe, le bendiga, le adore, tengan un sentido familiar. Dios invierte en nosotros para eso. Dios nos llama a formar parte de su familia.
nos hace nacer en el Espíritu como hijos de Dios, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, que aprendamos de Él la verdad, la misericordia, la gracia, la bondad, todos aquellos buenos frutos que proceden de su corazón, de su carácter. Pero si no estamos cada día recordándolo, permíteme decirte que se nos olvida. Se nos olvida. ¿Y qué está ocupando nuestra mente? La tensión, la presión, la inquietud, la angustia, el temor. Todo aquello que no esté siendo de continuo ocupado por la verdad y el amor de Dios es ocupado por otras fuerzas. Necesitamos revisar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Oramos? ¿Tenemos una vida de oración? ¿Tenemos una vida de comunión? ¿Tenemos una vida de amor a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cuántas veces al día le decimos a Dios que le amamos? ¿O le mostramos que le amamos? Sabemos que no podemos darle un abrazo a Dios como se lo damos a un familiar, como se lo damos a un hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa. No lo podemos hacer de la misma manera, pero si en nuestro espíritu está esa búsqueda diaria, verdadera, sincera, eso es lo que hace comunión y contacto con Él. Es ahí cuando Dios se une con nuestro espíritu y podemos percibir su calor, su presencia, su amor, su gracia, su bondad. ¿Cuántas veces nos relacionamos así con Dios a lo largo de la semana? Necesitamos conocerle a Él porque tener esta comunión íntima con Él produce vida. Cuando Jesús iba a orar por sus discípulos, tenemos la oración en Juan 17, en el versículo 3, al inicio, Él hace una declaración maravillosa. Lo primero que pide es que le conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo, porque eso es la vida. Es la comunión con nuestro Señor Jesucristo y la comunión con nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu lo que produce vida. Y no solo vida, produce paz, produce convicción, produce firmeza espiritual, produce seguridad. Sabemos en quién hemos creído. Estamos en comunión con Él, nos relacionamos con Él. Hermanos, es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, de hacerlo así cada día. Comunión con su palabra, comunión con nuestro Dios. Es la comunión espiritual lo que va a asegurar la casa. Estamos edificando sobre la roca. Estamos levantando nuestra persona, nuestro carácter, nuestra mentalidad. Nuestra capacidad la estamos levantando en firme sobre la relación con Dios, sobre el conocimiento de la verdad. Amén. Esto nos conduce a un segundo aspecto que Jesús ya mencionó, la práctica. Deuteronomio 6 y 11 también nos hablan de esto mismo, de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. En los dos textos se nos repite, es el mismo principio. Solo que en el capítulo 11 de Deuteronomio se añade el resultado. ¿Cuál es el resultado? Poner en práctica esa palabra. No solamente amarle, sino como resultado
le obedecemos. Como resultado lo practicamos. Y entonces en esos mismos 2 capítulos se nos habla de una forma de práctica. Escribes su palabra en tu casa. La escribes en tus puertas, la escribes en tus paredes, la escribes, la pones, la plasmas, la tienes latente y viva en cada actividad tuya. A eso se refiere la Escritura. Es que no solamente conoces la palabra de Dios, es que la estás poniendo en tu vida. No es un acto religioso. No es que, bueno, ahora tenemos devociones, pues bien, ahora vamos a leer una porción de la palabra de Dios y después ya hemos cumplido y nos olvidamos. No, es que tienes hijos a los que instruir. Es que tienes personas a tu alrededor a las que amar, a las que servir. Es que tienes que tener la actitud correcta de decir: Señor, que la palabra que yo conozco, que yo recuerdo de ti y estoy intentando recordarla, quiero vivirla. Y por tanto estoy pendiente porque va a surgir la necesidad. Estoy sensible a mi prójimo. Y va a surgir la necesidad de perdonar. Y va a surgir la necesidad de servir a la manera de Dios. No de cualquier manera, a la manera de Dios. Porque eso es lo que la palabra me instruye. Eso es lo que yo recibo de parte de Dios. Estoy pendiente de practicar lo que aprendo. Y hago que mi mundo, mi ambiente, empezando por mi hogar, por supuesto, pero empezando por mis relaciones personales, las aprovecho para poner en práctica la palabra de Dios. Las relaciones sufren tormentas y terremotos, como estamos diciendo. Y si no, nos damos cuenta de que esas mismas presiones, las que tú sientes, las está sintiendo también tu ser querido. Si no eres consciente de que las presiones que tú vives, las vive tu pareja, las viven tus hijos, las viven tus hermanos, las viven tus hermanos en la iglesia. Si no somos conscientes de eso, nos vamos a creer que somos los únicos que sufren. Solo me pasa a mí. Y el enemigo se encargará de hacerte sentir que tú eres el único que está pasando por eso. Y además tratará de que no lo compartas con nadie para que sigas con ese sentimiento de soledad. Pero no es verdad. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, nos habla de cómo Satanás es como un león que va alrededor siempre buscando víctimas. Siempre como depredador buscando sobre quién abalanzarse. Así es la lucha, la presión que estamos experimentando todos. Y el apóstol Pedro lo remata así. Tenemos que tener en cuenta que los mismos padecimientos se están dando en todos nuestros hermanos por todo el mundo. Las presiones se ejercen sobre todos y cada uno de los seres humanos. Y si somos conscientes de que esto es una realidad, entonces tenemos que aprender a vivir la vida con el objetivo de resolver mis presiones con el Señor mediante el conocimiento de la verdad, mediante la práctica de la verdad y ser capaces de entender al hermano que también tiene presiones y que también le brotan. También experimenta sacudidas, experimenta terremotos, experimenta tormentas en su vida.
Y tengo que aprender a tomar conciencia de que mi hermano está en necesidad. Y que cuando veo las señales, veo las sacudidas en su vida, tengo que ponerme a su lado para ayudarle, para amarle, para servirle, para hacerle el bien, para echarle una mano, para poner mi hombro, porque está llevando una carga excesivamente pesada. Déjame decirte lo que hará el enemigo. El enemigo te conducirá a todo lo contrario. Apártate de tu hermano cuando está pasándolo mal. Déjalo. O peor aún, te estará incitando a criticarlo, a juzgarlo, como si tú no tuvieras presiones, como si tú mismo no estuvieras también siendo amenazado, siendo acosado, siendo tentado, y tú también, no lo olvides, caes y experimentas el resultado de esas presiones. ¿Somos nosotros los únicos que sufrimos? ¿Eres tú el único que se ve presionado? ¿Se ve tentado? ¿Se ve acosado por el enemigo? No. Esto ocurre en todo el mundo, a cada persona, porque estamos en esa escuela. Estamos en la escuela de la presión. ¿Cómo lo estamos resolviendo? Eso hará la diferencia. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Eso es lo que nos hará más o menos útiles para nuestros hermanos y para el mundo. Necesitamos, por tanto, tomar conciencia de que eso es así. Algunas veces nos encontramos con personas que aparentemente están bien, pero no lo están. Y no lo averiguamos hasta que ha brotado el volcán, hasta que ha estallado, hasta que la casa se ha caído. Muchas veces nos encontramos con relaciones que parecían estar bien, pero no lo estaban. ¿Qué hacer? Es cuestión de tomar conciencia, sensibilidad y responsabilidad. Todos conocemos la historia de la humanidad es una historia en muchos sentidos muy triste, porque tan pronto como el hombre se apartó de Dios, el enemigo tomó su lugar. Y tenemos la primera pareja, Adán y Eva. Un matrimonio instituido por Dios, creado de forma perfecta, el uno para el otro. Si alguien podía decir, esta es mi media naranja, sin duda fue Adán. Pero cuando dejaron de escuchar a Dios y de obedecerle, comenzó la tragedia. Adán no tardaría en culpar a Dios de haberle dado a Eva. ¿Qué has hecho, Adán? Le pregunta a Dios en medio del jardín. ¿Qué has hecho, Adán? Y Adán dirá, es culpa de la mujer que tú me diste. Es culpa de esa media naranja que tú construiste para mí, te falló. La tragedia comienza en el momento en que nos apartamos de Dios y empezamos a escuchar otras fuentes. Empezamos a escuchar al mundo, empezamos a escuchar al enemigo o a la carne. Nuestros tres enemigos. No nos extraña entonces que los problemas se vuelven acumulativos. Y esto es lo que encontramos en la primera familia. Tienen dos hijos, Caín y Abel.
Y ya sabemos lo que pasó. Y ya sabemos el resultado. Solo había 2 hijos en el mundo y una familia. Pero por no saber resolver las presiones, por no buscar a Dios y por no obedecer a Dios, uno de ellos acaba matando al otro. No hace falta una sociedad para recibir presiones hasta el punto de llevarnos al extremo. Ni siquiera tenemos que echarle la culpa a la sociedad. Si no resolvemos a nivel personal esas presiones, construiremos una sociedad mala. Abel mató a Caín, sin sociedad, sin presiones sociales, solo por presiones personales. Tenemos que aprender para no errar. Y tenemos que aprender de cada una de las escrituras y de cada uno de los ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. La tragedia nos está esperando a la vuelta de la esquina si no aprendemos a resolver esas tensiones. Ahora fijaros lo que le dice Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Dios no lo sabía? Claro. ¿Dios no sabía que Adán y Eva habían fallado, habían pecado? Claro. Pero la pregunta de Dios conlleva responsabilidad. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué huyes? No será, y ahí viene la responsabilidad. ¿No será que te has olvidado, te has apartado, me has desobedecido? Yo me pregunto si el jueves, por poner un día en medio de la semana, si el jueves Dios te llamara y te dijera, ¿dónde estás? ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo nos encontraría? Nos encontraría sonriendo, alabándole, firme en Él, diciendo, gracias Señor por esta semana. Estoy aprovechando cada día para hacer tu voluntad. Estoy aprovechando cada día para buscarte, para honrarte, y estoy rebosando. No porque no tenga problemas, pero entiendo que los problemas que estoy teniendo, tú los pones en mi camino para fortalecerme, para ayudarme, para hacerme más sabio, para que yo aplique tu palabra, para que yo busque en tu palabra, porque necesito respuestas. Estoy aprendiendo a vivir así y te doy las gracias, Señor, por haberme dado ejemplo. Te doy las gracias, Jesús, porque tú me enseñaste que no hacías nada sin buscar primero a tu Padre. Tú me enseñaste que debía de orar sin cesar. Tú fuiste un ejemplo para mí y yo estoy tratando de aplicarlo. Y tengo un libro entero que se llama la Biblia, lleno de casos, lleno de enseñanzas, lleno de ejemplos vívidos de lo que eso significa, y lo estoy aprovechando. Tu palabra es mi guía, tu palabra es mi inspiración, tu palabra es mi libro, mi enseñanza, mi respuesta. Si el Señor te llamara el jueves y te preguntara cómo estás, ¿cómo estarías? ¿Huyendo como Adán? ¿Huyendo como Eva? ¿Estarías como
como Caín, que acababa de matar a su hermano. Quizá tú no lo mataste físicamente, pero le clavaste un puñal por la espalda, le traicionaste, le maltrataste, le insultaste, te descargaste contra él. ¿Cómo te encontraría el Señor si te llamara en medio de la semana? Te tendría que decir: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Ya no le hablas. Has dejado de amarle. Ahora le lanzas dardos encendidos. Ahora le atacas. Ahora estás buscando su mal. Caín respondió de esta manera: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta fue la respuesta de Caín a Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? No podemos guardar a nuestro hermano si no resolvemos adecuadamente nuestras frustraciones, nuestras presiones, si no aprendemos a perdonar y a amar sinceramente, porque este es otro de los puntos que la palabra de Dios nos deja bien claro. Tenemos la responsabilidad y somos responsables por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos la responsabilidad de guardar nuestra congregación. Tenemos la responsabilidad de velar por nuestros hermanos, de orar por ellos, de estar sensibles a sus necesidades. Tú dirás: bueno, pero mi hermano me insultó o me maltrató o dejó de tenerme en cuenta. Pasa de mí. Y entonces se mueve la presión hacia tu alma. Se mueve la inquietud, la angustia en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque algo tenemos que hacer. Las cosas no se solucionan solas. Jesús dijo: si un hermano tuyo tiene algo contra ti, tenlo en cuenta, no pases de ello. Tienes que estar sensible a tu hermano, por la sencilla razón de que si no lo haces, la presión que está atacando a tu hermano acabará afectándote a ti. Entonces, si tú notas que tu hermano tiene alguna dificultad contigo, párate y háblalo con tu hermano. Pregúntale. Sé honesto, abierto. Para eso se requiere, y Pablo lo señala en Efesios 4, se requieren dos cosas: sinceridad y humildad. La Iglesia tiene la responsabilidad, tenemos cada uno la responsabilidad de ser humildes, de humillarnos. Porque si no lo hacemos, no conquistaremos, no resolveremos las circunstancias y las presiones. Necesitamos humillarnos lo suficiente como para sentarnos con nuestro esposo, nuestra esposa, para hablar. Para decir: mira, es importante que me cuentes lo que te sientes. ¿Cómo te sientes? Es importante que me digas qué te está pasando. Es importante que hablemos de esto. Tenemos que hacerlo porque si no, la presión va a ir en aumento. Dentro de poco
podemos tener un terremoto y si nuestra casa no está muy firme, podemos sucumbir. Podemos tener una inundación, podemos tener una tormenta de granizo, podemos sufrir de una forma u otra. Necesitamos, por tanto, estar sensibles para conocer la necesidad de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Vivimos en una sociedad en donde nos escudamos en la cantidad de presiones que recibimos ya de partes de afuera, del trabajo, de la misma sociedad, de las leyes, de las imposiciones, de las normativas. Estamos bajo muchas presiones. Pero no podemos permitir que esas presiones nos vuelvan insensibles hacia nuestros seres queridos. No podemos permitirnos, nos pasa a todos, pero no podemos permitirnos que eso se convierta en una forma de vida, de que ya no nos hablamos, de que ya no nos comunicamos, de que ya no... Y podemos seguir adelante por mucho tiempo así, pero tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Por tanto, tenemos que entender esto. Es nuestra responsabilidad guardar la unidad del espíritu. La mayoría de los matrimonios fracasan cuando falta esa unidad, la unidad del espíritu. Y le preguntas a las familias y vemos, nos reunimos con los matrimonios a nivel personal y le preguntamos: ¿cómo está vuestra relación espiritual como pareja? ¿Cómo está vuestra relación espiritual como familia? ¿Oras con tu pareja? ¿Oras con tu esposo, con tu esposa? Si estás en medio de un noviazgo, ¿oras con tu novio, con tu novia? ¿Cuál es tu relación con la persona? ¿Es solo física? ¿Es solo emocional? ¿No hay una relación espiritual? Porque dejadme deciros que si no hay relación sana en el espíritu, entonces no puedes guardar la unidad del espíritu. Y si no guardas la unidad del espíritu, déjame decirte que las demás unidades que quieras guardar no serán de calidad. Porque te falta lo más importante, te falta la fuente, beber de la fuente del bien, de la vida, del amor, de la verdad. Si estás fallando en eso, es imposible que tu relación funcione a la manera de Dios. Es imposible. Aunque pienses, bueno, no, pero nos llevamos bien. No discutimos. Procuramos no pelearnos. Tenemos un acuerdo de que, cuidado, no nos permitamos eso. Pero a lo mejor esa presión acumulada va a acabar en una carta de divorcio. Y un día cualquiera te puedes encontrar con esa carta encima de la mesa. Tu esposo, tu esposa te pide el divorcio. ¿Sabes cuántas veces pasa eso? ¿Sabes cuántos matrimonios se divorcian? Demasiados. Más de la mitad. Antes de 10 años ya están hablando de divorcio. ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fracasando en estas cosas? Hermanos, la vida cristiana implica, consiste
La vida cristiana, hermanos, no estamos hablando de héroes de la fe, no. Estamos hablando de la vida cristiana. No estamos hablando de la vida de los héroes que se van, lo dejan todo y se van a una tribu expuestos a que les maten. No. Estamos hablando de la vida cristiana, tu vida y la mía, aquí, en medio de una sociedad acomodada. La vida cristiana consiste en aprender a solucionar las presiones a la manera de Dios. Aprender a vivir cada día en su palabra, atentos a las necesidades de nuestros hermanos, buscando la unidad del Espíritu. En el Salmo 133, ese salmo tan cortito que solo tiene 3 versículos, se nos dicen pocas cosas, pero muy necesarias. Mirar cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo podemos vivir juntos en armonía? Pero también el mismo Salmo nos dice que hay una unción, la unción de Aarón, la unción sacerdotal, que es vertida, el aceite de la unción que es vertida sobre la cabeza y baja al resto del cuerpo. ¿Sabes cuántas veces hemos pasado por las Escrituras sin darnos cuenta de que Dios es un Dios de orden? Y que cuando Dios te pone a ti, varón, como cabeza de una esposa, cabeza de una familia, de un hogar, tú eres el responsable de esa unción. Es la unción de la unidad que depende de ti y de mí como cabeza, como varones. Así funciona Dios. Por tanto, tú, hombre, te tienes que preguntar primero, porque Dios te va a preguntar primero a ti. ¿Dios sabía que había fallado Eva o no? ¿No sabía Dios que el tentador había ido a por Eva? ¿Y que Eva sucumbió a la tentación? ¿No lo sabía él? ¿Acaso no lo había visto? Pero cuando Dios fue a hablar con ellos, no le habló a Eva. No le dijo: Eva, ven para acá que te he visto cómo te tentó Satanás. Y tú, mira si eres tonta, en vez de haber ido a buscar a tu marido para decirle: Adán, me está tentando Satanás, ¿qué hacemos? No, tú vas en picado, venga, sí, a comer que está muy rico el fruto. ¿No podía haber hecho Dios esto? ¿No podía haberle dicho: Eva, ven aquí que te tengo preparado una buena? Mira, además has arrastrado a tu marido. No, Dios no trató con Eva. No de primeras. Dios llamó a Adán. Adán, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Adán, yo te hice a ti primero. Yo saqué de ti a Eva. Es tu responsabilidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? La unción viene de la cabeza hacia abajo. Eso es lo que nos enseña el Salmo 133. Es como el óleo sobre la cabeza que desciende desde arriba hasta el resto del cuerpo. ¿Sabes cuántos hombres pasan por la vida creyendo que con trabajar y traer dinero a casa ya han resuelto todo su cristianismo? Pensando que como no voy y me lo gasto en el bar, soy un buen cristiano porque llevo el dinero a casa y ya está. Y piensan que con eso han cumplido. Permíteme decirte que la vida cristiana de un varón
Cuando Dios le encomienda un matrimonio y una familia, pasa por asumir responsabilidad como cabeza de esa casa, de esa familia. Y Él es el primero que tiene que ser espiritual. No digan, no, la espiritual es mi mujer. Ella es la que ora, ella es la que lee la palabra, pero yo no tengo tiempo. Yo tengo tanto que hacer, yo tengo tantas presiones. Error. Porque tu primera obligación no es la de traer dinero a casa. Tu primera obligación es la de estar en comunión con Dios. Esa es tu primera obligación. Es estar en comunión con su palabra. Esa es tu primera obligación. Porque tu esposa tiene otra responsabilidad, que es la de sujetarse a ti y obedecerte y seguirte. Pero si tú no estás en comunión con Dios, permíteme que te diga que a veces es mejor que no te siga. A veces es mejor que no se sujete tanto a ti, porque vais a acabar los dos muy mal. ¿Entendemos? Tenemos que comprender la solución. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia no fue escrita en mano, no fue escrita para tener un libro tan antiguo que podamos presumir de él. No fue escrita para que presumamos de tener aquí una porción del cielo. Mira, tengo mi Biblia, la palabra bendita y eterna de Dios. ¿Y qué? La Biblia no fue escrita para ponerla en una vitrina o en un museo. La Biblia fue escrita para ponerla en tu mente y en tu corazón, para que tú cumplas cada una de esas palabras, para que tú vivas atento a la voz de Dios, para que tú desarrolles el carácter de Cristo, para que tú puedas vivir cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Y no lo vas a cumplir si no estás sujeto a la palabra de Dios. ¿Comprendemos esto? Si estamos atentos a la palabra, vamos a aprender cosas muy básicas. Vamos a aprender a discernir la verdad y separarla de la mentira. Porque Satanás va a bombardearnos de mentiras. Acerca de ti mismo y acerca de los demás. Acerca de Dios, acerca de su palabra. Satanás va a mentirte de continuo. Su misión es esa. Su misión es llenarte de dudas, llenarte de temores. Es quitarte la fuerza, es debilitarte, es impedir que tú estés fuerte y firme para cumplir la palabra de Dios. Satanás sabe que si te debilita, entonces no podrás resistirle. No podrás superar esas presiones, no las podrás resolver. Así que Satanás viene para mentirte acerca de ti mismo. Y lo tiene fácil. Porque todos nosotros tenemos una carne, la Biblia lo llama así, la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los apetitos carnales. Y lo que viene a hacer Satanás es engañarte a ti acerca de eso, diciéndote, sí, eso es lo que tienes que hacer, ser feliz. ¿Y cómo puedes ser feliz ahora? En este momento, aquí, haz lo que te apetece. Vive para satisfacer tus apetitos. Porque eso es lo que te va a hacer feliz. Y no te das cuenta de que es un engaño diabólico. En el Proverbio 18, Proverbios capítulo 18, nos dice el primer versículo:
Su propio deseo busca el que se desvía. ¿Cómo nos apartamos de Dios? ¿Cómo nos vamos alejando de la verdad? No es muy difícil, Satanás lo tiene fácil. Solo tenemos que seguir nuestros propios deseos. En vez de buscar a Dios, en vez de pensar en los deseos de Dios, pensamos en los nuestros. En vez de orar y decir, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Dame entendimiento de tu palabra. Dame revelación de tu verdad. En vez de estar apegado al Evangelio, a las palabras de Cristo, para entender de qué va la vida cristiana, nos centramos en nosotros mismos. Y descubrimos que tenemos muchas necesidades y con ellas deseos. Y de pronto nosotros nos volvemos en el centro de nuestro interés, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, y el yo se va haciendo cada vez más grande y le servimos. Eso sí, pero de vez en cuando paramos y vamos a la iglesia. Hermanos, la vida cristiana es de muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque es el único que conduce a la vida. Por el ancho ya van muchos, pero acaban en la perdición. La vida cristiana no es una vida acomodada, no es una vida para tenerlo todo, como algunos han pensado. Puedo tener todo, todas las riquezas del mundo, puedo tener todos los placeres del mundo y puedo a la vez tener una vida cristiana. Permíteme decirte que eso no funciona, que no es verdad, que es una mentira, un engaño de Satanás. Pero muchos cristianos se lo han tragado y pretenden vivir así y por eso no funciona. Han construido un cristianismo falso, un engaño diabólico. No se lo pongamos tan fácil a Satanás de engañarnos. Estemos atentos a la palabra de Dios acerca de uno mismo. ¿Sabes tú quién eres para Dios? ¿Sabes tú cuál es tu identidad espiritual? ¿Sabes tú cómo tienes que vivir contigo mismo? ¿Sabes tú acerca de Dios? ¿Le conoces bien? ¿Sabes responder al enemigo cuando él te viene a tentar a que dudes porque te va a criticar a Dios? ¿Porque lo va a señalar como el culpable? ¿Cómo es que hay tanto mal en el mundo? ¿Cómo es que los niños mueren de hambre? ¿Cómo es que vienen terremotos o maremotos y matan a miles y miles de personas? ¿Cómo es que hay tanta maldad, tanto crimen, tanta violencia? Y entonces la gente señala a Dios. Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿De dónde viene eso? Esa gente no conoce a Dios. No conocen a Dios. Y como no le conocen realmente, y como no tienen relación con Él, escucha, porque esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí como cristianos. Si dejamos de estar en relación íntima con Dios, Satanás lo tendrá fácil. Basta que experimentemos una desgracia, un problema serio,
para que empecemos a dudar de la bondad y de la sabiduría de Dios. ¿Te ha pasado? Pero igual te hablará mal de tu familia, empezando por tu mujer, por tu marido. Te hablarán mal de tus hijos, de tus padres. Tratará de enviciar el ambiente. Y lo mismo ocurre en la congregación. Te hablará mal de tus hermanos. Todo ello va a provocar, ¿qué? Heridas emocionales, falta de perdón, falta de deseo, de unidad, falta de reconciliación en las parejas, etcétera, o entre los padres o entre los hermanos. Necesitamos conocer las estrategias del enemigo. Hermanos, si pasamos por la vida sin tener conciencia de que tenemos enemigos y de que Satanás tiene estrategias específicas para acabar contigo, con tu vida, con tu utilidad para Dios, con tu servicio a los hermanos, si ignoramos que Satanás tiene un proyecto para ti y para mí y para todo el mundo, para destruirnos, si no entendemos las estrategias del enemigo, entonces es fácil caer, ser engañados y ser arrastrados por esas estrategias. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Estamos en guerra y necesitamos conocer a nuestro enemigo. Podemos perder la guerra sin salir de casa, porque la primera batalla está aquí, no necesitas ni levantarte de la cama. Y antes de que te levantes ya puedes estar derrotado aquí y ya comienzas mal el día. ¿Te ha pasado alguna vez? Ni siquiera necesitabas comenzar a levantarte para desayunar, ya estabas derrotado. ¿No te acuerdas esa noche que has tenido una pesadilla, un mal sueño y has pensado, bueno, no tengo ganas ni de empezar el día? O te has levantado pensando en un problema o en que alguien te hizo mal, que algo no funciona, que el trabajo va mal, que te vas a quedar seguramente en el paro. Has empezado pensando el día en eso y de pronto ya aquí estás derrotado. ¿Qué tenías que haber hecho? ¿No deberías de haber empezado el día poniendo tus ojos en el Señor? Mirándole a Él, agradeciéndole a Él, bendiciéndole a Él. Hermanos, es cuestión de entender la estrategia. Hay una estrategia del mal contra el bien. Va por tu vida, va por tu familia, va por la familia de tus hijos, va por las familias de tus hermanos, va por cada uno de ellos, va por la sociedad, va a destruir la sociedad y sin duda va a destruir la iglesia. Quiero terminar con unas palabras. Estamos viendo tantas cosas que tenemos que acudir más y más a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte. Y nos advierte para prevenir. Es la misma palabra la que nos dice que definitivamente antes de la venida de Jesús, Satanás llevará a cabo sus estrategias para derrotar a la iglesia. ¿Y sabes qué dice? Que lo conseguirá. Peleará contra los santos y los vencerá. ¿Te suena ese versículo? Viene del libro de Daniel, cuando nos habla del tiempo del fin, nos habla del anticristo y nos dice que ese rey malvado, ese gobernante último, ese poderoso que tendrá al mundo bajo su control, peleará contra los santos y los vencerá. ¿A qué te suena eso?
Dios está advirtiendo a la iglesia de hoy. Dios está advirtiendo a sus hijos, a los creyentes. Y Dios nos advierte para que nos demos cuenta de que las presiones que vienen van a ser mucho mayores. Y por tanto, si no aprendemos a fortalecernos hoy, como si fuera nuestra última oportunidad, porque en muchas formas lo será. Si no aprendemos a estar fuertes y firmes en el Señor, también nosotros podremos ser vencidos. Peleará contra los santos y los vencerá. ¿No decía la Escritura que somos invencibles? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no nos estará diciendo que la iglesia ha estado, los cristianos, hemos estado cediendo tanto a las presiones que finalmente hemos sido derrotados. ¿No dijo Jesús, lo leemos en Lucas capítulo 18, cuando habla de la viuda que estaba reclamando justicia, y no acaba Jesús la enseñanza de esa parábola diciendo, ¿acaso no hará Dios justicia a los que claman a Él de día y noche? Pero, ¿qué dice? No acaba ahí la historia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué forma de presentar el tiempo de su venida? Hermanos, la advertencia está clara. Claro, Jesús quiere volver. Y no solamente quiere volver, quiere recoger a una esposa. La advertencia de Jesús es, hermanos, hay que ponerse firmes, fuertes en el Señor. Pablo lo expresó con unas palabras muy sencillas. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, el día malo está llegando. El día malo, con mayúscula, está llegando. Y la advertencia del Señor es, si tú no vas a ser de los cristianos vencidos, entonces prepárate, fortalécete, revisa tu vida, revisa tu relación con Dios, revisa tu relación con la palabra, revisa tu relación con tus seres queridos, revisa tu relación con tu iglesia, con tus hermanos en la fe, revisa tu relación, tus relaciones para que estén fundadas en la verdad, para que estén en el Espíritu, para que podamos estar fuertes contra las asechanzas del enemigo, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que van a invadir la tierra, van a invadir el mundo, van a intentar invadir las vidas para derrotarlas. Esto no es un juego, hermanos. Es cuestión de vida o muerte. O escuchamos, aprendemos y ponemos en práctica las advertencias de la palabra de Dios, o ya te diré lo que te va a pasar. Serás un cristiano derrotado, vencido por el anticristo. Podemos hacer una oración para que el Señor nos ayude a estar firmes en la verdad, fuertes en la fe.
fuertes contra las amenazas del enemigo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la fe preciosa que has puesto en nuestro corazón para que podamos recibirla. Te damos gracias, Señor, porque cada experiencia de nuestra vida está bajo tu control y tú la pones ahí, incluso con sus presiones, sus tentaciones, sus inquietudes, sus temores. Tú los permites para enseñarnos, para ejercitarnos, para aprender a estar firmes en ti. Señor, perdónanos por las veces que hemos fallado, que tú nos probaste, pero sucumbimos. Ayúdanos a aprender de ello. Ayúdanos, Señor, a apegarnos a ti, a seguirte de cerca, a cumplir tu palabra, tu consejo. Dios mío, enséñanos a mantener nuestra mente y nuestro corazón, nuestros ojos fijos en ti. Muchas gracias por tu bondad y tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a cada uno de tus hijos, a escuchar tu palabra y obedecerla, a vivir de acuerdo con tus principios, valores y consejos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.